Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Espero que sigan en casa cuidándose mucho, como les decimos siempre. El tema que vamos a tratar hoy son procesadores de texto. Pero ustedes probablemente lo conozcan mejor simplemente como Word. Word es uno solo de todos los procesadores que existen y son muchísimos. Pero esta vez vamos a hablar de 4 que son los principales, los más conocidos quizás, o al menos los que yo les recomiendo porque tienen funciones muy similares. En realidad ahora vamos a hablar bien de eso porque son 3 los que les recomiendo, igual que con Excel, y un cuarto que probablemente tengan en su compu y les sirva por un tiempo, pero no se los recomiendo del todo. Ahora les cuento de qué hablo. Para empezar, ¿qué es un procesador de texto? Bueno, es una aplicación o un programa que sirve para trabajar con texto digital. ¿Cómo con texto digital? Puede ser texto ingresado por teclado, como está haciendo este. Texto ingresado por voz. Hay varios editores que tienen la opción de que vos le hables y te lo procesa como texto, como por ejemplo el de Google lo hace en el celular. O texto ingresado por imagen. Que es una función que tiene Google Lens, por ejemplo, una aplicación externa de Google en el que le puedes sacar una foto a un texto y te lo transforma en texto digital. Empecemos por las opciones que vamos a trabajar. Esta en la que estoy en este preciso momento es Google Docs. Ya estuvimos hablando con las clases de Excel. Es un documento de Google y pueden ingresar poniendo docs.google.com. Lo único que necesitan es una cuenta de Google activa y es totalmente gratuito. Uno de los beneficios que tiene, que van a ver que si yo escribo cualquier cosa, ahí aparece un signito de guardando y dice guardado en Drive. Entonces, mientras ustedes estén conectados a Internet, el texto se guarda de manera automática. Ahora, pasemos a Word, Word clásico. Yo estoy usando la versión Office 365, pero es muy similar a la versión de Office 2016, creo que es la que más se parece. Y fíjense, cuando abrimos Office 365, lo primero que nos aparece es las plantillas que podemos usar para usar cierto diseño que va a seguir nuestra hoja. Ahora vamos a abrir un documento en blanco, que es la primera opción que tiene el más y dice nuevo documento en blanco. Todos los cambios de Office 365 se van a guardar en OneDrive, que es el almacenamiento de la nube de Microsoft, pero hay un gran problema con esto y que es que es pago. Entonces, si quieren utilizar una versión online, yo les recomiendo que usen siempre Google Docs, que es gratuito y cumple exactamente las mismas funciones, se pueden hacer las mismas cosas. Fíjense que es hasta similar la interfaz. Y fíjense, acá está, que en documentos de Google para PC no lo he encontrado, quizás está. Acá está bien a la vista. Hola.
y escribe por dictado de voz. Después apagamos el micrófono y ya está. Bueno, pasamos entonces a dos que tienen que instalar en su PC para utilizarlos, o más o menos. Ahora les explico. Empecemos con el clásico conocido por todo el mundo, WordPad. ¿Qué es WordPad? Es una versión de Word que viene ya integrada con Windows. Entonces, no lo tienen que instalar, si bien es local, no necesitan internet para utilizarlo, tampoco tienen que instalarlo. Puede llegar a ser una buena opción si necesitan hacer documentos muy simples, porque como verán, este es todo el panel de control, las herramientas, todo está acá y son muy pocas. Como mucho podemos, no sé, cambiar la letra, cambiar el tamaño, cambiar la alineación, pero no se pueden utilizar muchas de las funciones que tiene Word y que vamos a necesitar. Entonces, si necesitan escribir un documento rápido, tiene esta herramienta que está disponible. Pueden utilizarla, por ejemplo, abre todos los documentos que están guardados con formato .docs. Así que si ustedes lo necesitan para abrir los documentos que descargan de la página de la escuela, pueden utilizarlo. Pero no se los recomiendo para grandes proyectos y no se los recomiendo para específicamente esta materia porque vamos a necesitar muchas herramientas que no tiene. Así que lo vamos a cerrar por el momento. Ahora, si están las herramientas, funciona exactamente igual que el Word. O sea, alineación, itálica, todas esas cosas funcionan iguales. Ingresar una imagen, o insertar una imagen, mejor dicho. Entonces lo cerramos y lo vemos directamente con Word. Y acá está, siempre les hablo de LibreOffice, en este caso LibreOffice Writer, que la interfaz es muy parecida al Word de Microsoft, así que no creo que tengan ningún problema para aprender a utilizarlo. Igual ya saben que no, yo cuando les armo los tutoriales, digamos, y les explico cómo funcionan las herramientas, voy cambiando de editor de procesador de texto, para que ustedes puedan ver los cambios que puede haber entre los tres, que son mínimos, con todo se puede hacer lo mismo. Entonces, volvamos al procesador de Google. Un dato muy importante antes de que me olvide. No guarda solo las cosas, igual que el Word de escritorio, entonces tenemos que ir a Archivo, Guardar como. Si no, no nos lo va a guardar. Y es importante que ustedes estén guardando constantemente mientras trabajan, porque, por ejemplo, se les apaga la PC o no se dieron cuenta, se les quedó sin batería la notebook, lo que sea. Pierden todo el trabajo. Si bien tanto Word como LibreOffice al estar en la PC tienen una autorrecuperación, no siempre funciona y es mejor prevenir ese tipo de accidentes que pueden llegar a ser muy molestos porque podemos perder un montón de trabajo por olvidarnos de guardar. Para guardar hay un atajo de teclado que ustedes escriben lo que necesitan. Primero van a guardar como. Lo guardan. Fíjense que acá me aparece como ODF. ODF no es compatible con Word. Entonces buscan Word 2007 365 o Word 2003, dependiendo de con cuál lo vayan a leer. Habitualmente se usa 2007 365 porque abarca todas esas versiones. Se puede abrir con 2007, con 2016. Lo guardamos. Te va a preguntar si querés usar ese Word o querés usar ODF.
Le das guardar y ahora si yo sigo escribiendo lo puedo guardar. Fíjense que acá me aparece el loguito del disquete con un puntito rojo. Lo puedo guardar tocando Control S. Ahí parpadeo un par de veces y se guardó. Ahora que le añadí un espacio más letras, me aparece otra vez. Entonces acuérdense, Control más S. Y con esto se lo va a guardar de forma automática y se van a ahorrar un montón de dolores de cabeza. Yo sé lo que les digo. También funciona en Word este atajo de teclado. Ahora sí, volviendo a documentos de Google. Vamos a empezar por funciones básicas, que en todos son exactamente iguales. Entonces, vamos a escribir un hola. Primero, que lo podemos copiar. Clic derecho, pegar. Y nos replica exactamente lo mismo. Si no queremos usar clic derecho, podemos usar control. Seleccionamos control C, control B y también se pega. B corta por las dudas. Control más C, copiar. Control más B, pegar. Después, otro atajo del teclado es, seleccionamos control X, lo corta. Si por ejemplo lo eliminamos, podemos tocar control Z y va a volver a aparecer. Y si nos equivocamos y no correspondió en control Z, podemos tocar control Y y va a volver, es un redo. O sea, va a volver a hacer lo que eliminamos con el control Z. Con esos atajos de teclado claros, vamos a empezar con modificación de estilos. ¿Se acuerdan que nosotros ya estuvimos viendo esto, la primera clase, la única clase presencial que llegamos a dar? Porque estuvimos imitando una página de un diario, una tapa de un diario. Pero por las dudas para refrescarle la memoria. Entonces, buscamos acá fuentes. Las fuentes son el tipo de letra. Fíjense que una desventaja, si se quiere, que tiene Google es que no tiene las mismas fuentes que tiene Word. Vamos a usar la Pacífico. En cambio, LibreOffice tiene fuentes muy similares a las de Word, que son especies de imitaciones, excepto las fuentes clásicas, como por ejemplo Arial, que yo puedo usar Arial en cualquiera de mis documentos y se les va a pedir en los documentos sin ningún tipo de problema, porque ya son fuentes libres. Hay un montón de fuentes distintas que van a poder utilizar. Busquen la que mejor se adapte a lo que están haciendo también. Yo les recomiendo mucho Roboto, que es una fuente libre. Se lee muy bien y es bastante parecida al clásico Arial, así que a mí me gusta más, pero eso elijan ustedes cuál quieren usar. Acá pueden ir a más fuentes también y buscar otras distintas. Por ejemplo, no van a escribir todo un informe en esta letra porque no se va a entender nada. Eso ténganlo muy en cuenta. La fuente es re importante, sobre todo cuando se hace diseño y cosas así, pero también cuando se escriben trabajos o informes o lo que sea, porque si no se puede leer o si es difícil de leer, se vuelve tedioso y a la gente le va a dejar de interesar lo que está leyendo. Entonces, eviten las cursivas
y eviten este tipo de fuentes que son muy finitas y se recomplica la lectura. Después podemos modificar también el tamaño. Acá tienen los valores que le pueden asignar, pero si yo quiero que sea de 32 y no de 30, se puede cambiar. Solo manejan. Habitualmente les van a pedir que sea Arial 12, Arial 11, que son los más clásicos. La alineación, acá está, funciona igual que la alineación de Excel, de la que ya hablamos, pero añade el justificado, que lo que va a hacer el justificado es que si yo escribo muchas palabras, se tengan que adaptar a los márgenes. Está centrado, izquierda, derecha, y justificado que acá no se nota la diferencia. Ahora les voy a mostrar en un texto más largo. Bueno, acá hay algo que con lo que siempre se confundan. La alineación o el interlineado, mejor dicho. Puede ser sencillo, chiquito, de unos 15, un poquito más grande, unos 5, que es el que se suele pedir a los informes para que las letras estén bien separadas y se lea bien, o doble, que este ya es gigante. Y después tiene estas funciones dentro del interlineado, como por ejemplo añadir espacio antes del párrafo, añadir espacio después del párrafo. Entonces ustedes están escribiendo un párrafo completo. Fíjense que ahí sigue con el mismo interlineado, pero si yo le pongo añadir espacio después del párrafo, se va a separar un poquito y se va a leer mejor. Sobre todo en estas letras que son cursivas y ven que se chocan por ahí las letras. Obviamente yo estoy escribiendo cualquier cosa para mostrarles, nada más que eso. Después hay espacio personalizado, si ustedes no quieren ninguno de estos. El sencillo es de 1, si no me equivoco. Ahora están las opciones de lista. Por ejemplo, si yo selecciono todo esto, uno debajo del otro, puedo tocar lista numerada, que me va a mostrar 1, 2, 3, 4 y la cantidad que sean. Y cuando me pare en el último y dé Enter, me va a aparecer directamente el 5 para seguir escribiendo. Y también están las listas no numeradas. Vamos a sacarle lista numerada. Que tienen viñetas. Esto es la viñeta. Y se pueden modificar, por ejemplo. Esto, y si yo bajo acá y le doy a la tecla Tab, me va a modificar la viñeta. Y si le doy a Tab de nuevo, me la va a modificar otra vez. Esto sobre todo para cuando tenemos que hacer listas adentro de otras listas. Bueno, acá está el zoom. Esto es distinto, esto es una de las diferencias. Suele estar acá arriba, pero en Word está acá abajo. Si usan mouse, yo en este caso uso pad, si no les puedo mostrar, pero si usan mouse pueden apretar y mover la ruedita y les va a acercar o alejar la vista. Es nada más que la vista del documento. Ahora, hay una función que les va a servir mucho, sobre todo para cuando están haciendo títulos y esas cosas, que es, por ejemplo, yo tengo un título. Después tengo un texto. Después tengo otro título. Después tengo un texto. Pero
Sé que ahí se escribió todo en exactamente el mismo formato. Y yo quiero que el texto esté en Roboto, no en Pacífico. Entonces, lo que voy a hacer es, como quiero que todo el texto esté en esto, selecciono, voy al rodillito, que en algunos es un pincelito. Me va a decir copiar formato. Así que lo selecciono y ahora selecciono dónde lo quiero pegar y listo, me quedo con el mismo formato. Lo mismo puedo hacer en los demás. Vamos a cerrarlo de dictado por voz. Vamos a escribir varias cosas. Entonces, si yo quiero que buscamos un formato distinto. El título está en esta letra, por ejemplo. Y esta palabra está en la misma letra. Selecciono, busco el pincelito, que en este caso está por acá, por rodillito. Copiar formato y lo pego. Lo mismo en LibreOffice. Bueno, ahora fíjense que, por ejemplo, este formato está con resaltador. Entonces vamos a seleccionar. Buscamos el pincelito que está acá arriba. Y pegamos el formato acá. Y el resaltador no se va a ir. Para eso tenemos que ir acá y seleccionar o bien otro color. O no fill, que significa no relleno. Y listo, ahora sí se va. Lo que cambia es solo el formato. Si está resaltado, no. Ahora bien, hay distintos pros y contras al usar cada uno de estos, que ya los estuvimos nombrando, así que espero que los puedan identificar. Eso es lo básico. Podemos ver también cómo cambiar el color, cómo subrayar. Son todas funciones que ustedes probablemente ya conocen. Bueno, las palabras me las va a marcar como mal porque claramente no son palabras. Hay muchos atajos de teclado, ahora va a ser Peter, que te los recomienda el mismo editor. Por ejemplo, recién yo le doy clic derecho, es Alt flecha abajo para que te abra las sugerencias de palabras. Entonces tocamos Alt flecha hacia abajo y te identifica las sugerencias. La mayoría de los editores también tienen esto de la corrección de palabras, de que no están en el diccionario, entonces te las toma como mal. Es algo muy útil para no estar escribiendo palabras mal, justamente, que cuando van a entregar algo queda feo. Y eso es todo por la clase de hoy. Espero que puedan hacer las actividades que les propusimos y me verán de vuelta, o me escucharán al menos de vuelta, la próxima etapa. Estamos en contacto. Cualquier duda ya saben, nos mandan un mail, no hay ningún tipo de problema con eso. Y sigan cuidándose, sigan en casa y adiós.